con este Zoom, digamos, la idea es que ustedes puedan consultar, preguntar las dudas que les haya generado la lectura de los textos de Winnicott, que bueno, pienso que pueden ser muy útiles también para que ustedes puedan aplicarlos en las monografías que tienen que hacer como modo de segundo parcial. No sé si tienen alguna pregunta puntual. Parece que no. Bueno, me hicieron llegar una duda de una comisión fundamentalmente sobre una parte del texto Preocupación maternal primaria. No sé si ustedes recuerdan este concepto del cual habla Winnicott. ¿Mm? Bueno. ¿Cuál profesora? Preocupación maternal primaria. ¿Hay alguna duda sobre este concepto? ¿Lo pudieron leer? ¿Saben de qué se trata? Yo no lo recuerdo haber leído este concepto. Bueno. Vamos a empezar entonces por lo que Winnicott entiende que es su principal aporte, digamos, a la psicología y al psicoanálisis, que es su teoría del desarrollo emocional primitivo. Él establece, ustedes ya habrán visto algunas diferencias claras con el pensamiento de Melanie Klein, y comparte ciertos conceptos teóricos desarrollados por Klein que a él le parecen que son fundamentales, insustituibles. Entonces, ¿qué es lo que comparte con Klein? Comparte con Klein el valor que le otorga Klein al juego como expresión simbólica de las fantasías de los niños. Comparte con Klein la importancia de que el analista tenga una postura absolutamente receptiva, que no le imponga su gesto al niño, sino que justamente Winnicott en eso es muy específico, dice algo así como que si un niño no puede jugar, el analista tiene que generar las condiciones como necesarias como para que ese niño pueda empezar a jugar. ¿Esto qué quiere decir? ¿Invitarlo a jugar? No, de ninguna manera. Generar una posibilidad de comunicación profunda con el niño, en el cual ese niño se sienta recibido, no invadido, puede empezar a establecer un vínculo de confianza, a partir del cual ese niño lentamente va a poder empezar a desarrollar su juego. Entonces, si bien él lo dice con otras palabras, él acuerda con Klein en la importancia fundamental que tiene el juego como expresión simbólica de todo aquello que le preocupa y también todo aquello que desea un niño. También coincide en que habría un complejo de Edipo anterior a lo postulado por Sigmund Freud. Esta fue una de sus primeros hallazgos como pediatra, antes de que fuera psicoanalista. Él se analizaba con Strachey y le decía que, bueno, había leído la obra de Freud y que él entendía que había síntomas fóbicos, obsesivos en niños muy pequeños, y que esto le hacía suponer que la existencia de un complejo de Edipo más temprano a lo planteado por Freud. También comparte y resalta la importancia del concepto de posición depresiva como fundamental para el desarrollo de la condición humana, pero no está de acuerdo. ¿Con qué no está de acuerdo? No está de acuerdo con la segunda teoría pulsional freudiana. Por lo tanto, tampoco está de acuerdo con el concepto de envidia primaria y de la importancia que le otorga Klein
al comienzo de la vida, en el bebé recién nacido, a las pulsiones agresivas, al sadismo. Vamos a ver ahora cuando empecemos a rever esta teoría del desarrollo emocional primitivo, que él entiende que la agresión como tal empieza a actuar un poco más tardíamente de lo que plantea Klein. Entonces, respecto de la teoría de las posiciones kleinianas, él considera que la posición esquizoparanoide no se daría al inicio de la vida. Él va a hablar antes de una fase de dependencia relativa, donde va a haber una unión muy, muy fuerte de ese bebé con el medio ambiente, y que de acuerdo cómo sea ese ensamblaje, esa unión con el medio ambiente, de eso va a depender el desarrollo de ese bebé. Entonces, entiende que la envidia es tal como la desarrolla Klein, es una manifestación mucho más tardía, propia de un individuo más maduro, y que las características de la envidia solo se van a poder detectar claramente a través del psicoanálisis, en el vínculo transferencial con el analista. Bueno, estas son como las diferencias más fuertes que tiene con Klein. Si uno lee con detalle la obra, ve que hay otras también, pero por eso Winnicott es un autor del Middle Group, o del grupo de pensadores independientes dentro de la Sociedad Británica de Psicoanálisis. ¿Por qué? Porque es este grupo que adhiere en parte a la teoría de Klein, toma algunos conceptos de Anna Freud, pero sobre todo se caracterizan por no adherirse a ningún dogma. Son libres pensadores y van desarrollando estas teorías, dándole una relevancia muy grande al concepto de apego. Dentro del Middle Group, además de Winnicott, está Bowlby, está Strachey, está Marion Milner, Balint, y bueno, y muchos otros autores. Vayamos ahora a la teoría del desarrollo emocional primitivo. Ustedes, si leyeron o vieron el video, o leyeron los escritos que hay sobre Winnicott, van a ver que él plantea ¿qué sería la fase de dependencia absoluta? Él plantea que al inicio de la vida habría un estado de no integración inicial, que no es patológico, es un estado normal de no integración. En esto también Klein acuerda con Winnicott, porque esta idea original la plantea Winnicott, y Klein en 1946, cuando escribe notas sobre mecanismos esquizoides, dice que ella está de acuerdo con esto. Lo que pasa que cómo entienden la integración y cómo entienden la desintegración es diferente. Para Winnicott, ese bebé va a aportar las tendencias innatas al desarrollo. Pero para que esas tendencias innatas al desarrollo justamente se desplieguen, va a necesitar encontrarse con un medio ambiente facilitador. Un medio ambiente que inicialmente es la madre, pero que también puede ser cualquier sustituto materno. Alguien que esté dispuesto a funcionar de alguna manera al unísono con ese bebé recién nacido. Entonces acá viene el concepto de preocupación maternal primaria, que una alumna de una comisión le costaba entender. Él dice que es un proceso natural que se produce en las mujeres cuando están embarazadas, que se acentúa en el último trimestre del embarazo, que es un periodo en el cual
la futura mamá está como más ensimismada, menos conectada con sus tareas habituales y mucho más conectada con el bebé que lleva en su interior, quizás pendiente del momento del nacimiento, de los primeros momentos de la vida. Winnicott lo llama de distintas maneras. Una es una sana insanía, o sea, que esta retracción que hace la mujer respecto de las exigencias del mundo externo, en realidad es algo que bueno, es un ensimismamiento saludable, pero que para que la futura madre pueda hacer esto, va a tener que estar sostenida por un otro que le permita hacer esta regresión, que idealmente ese otro es el padre de la criatura, pero que podría ser cualquier otro del ambiente familiar que de alguna manera contemple esta situación de máxima vulnerabilidad en la mujer. Winnicott dice que el clímax de esta preocupación maternal primaria es los días antes del nacimiento y que normalmente se extiende hasta un mes luego de nacido el bebé. ¿Por qué es necesaria? ¿Por qué sería importante este ensimismamiento de la futura mamá? Porque Winnicott dice que le va a permitir desarrollar una capacidad empática, registrar bastante fielmente aquello que el bebé necesita, ¿no? Aquello que el bebé va a requerir para la supervivencia. Entonces, bueno, en el momento de nacer o al comienzo de los primeros días del nacimiento, Winnicott dice que tiene que darse este acople donde, así como el bebé aporta las tendencias innatas al crecimiento, la madre va a aportar su yo funcional. ¿Qué quiere decir su yo funcional? Que se va a ir adecuando, tratando de percibir a través de esta identificación empática con las necesidades del bebé. Presten atención que Winnicott, como Klein, no habla de deseos, habla de las necesidades del bebé. Bueno, la madre se va a ir acomodando a aquello que el bebé requiera. Entonces, en la vida del bebé, desde el bebé, habría como este estado de no integración saludable, normal, que es momentos de calma y momentos de excitación. ¿A qué llama Winnicott momentos de excitación? Cuando ese bebé tiene hambre, cuando ese bebé tiene sueño, cuando ese bebé está molesto, ¿no? Bueno, en esos casos la madre que aporta un yo funcional, tendría que actuar como una madre objeto de la pulsión. Es decir, el pecho va a aparecer exactamente cuando ese bebé lo necesite, ¿no? Entonces, si tiene hambre, lo va a calmar, si está con sueño y excitado, lo va a dormir. Y hay otros momentos donde la madre funciona como una madre medio ambiente. Es decir, proveyéndole a ese bebé todo lo que necesita para procurar estos estados de calma y de serenidad. Entonces, bueno, sí, yo siempre doy los mismos ejemplos. Por ejemplo, si lo va a bañar, va a tratar de ver que el agua esté a la temperatura corporal, como para que ese bebé no se sobresalte cuando lo sumergen en el agua, como va a tratar de ir procurando hábitos que muy paulatinamente le permitan al bebé diferenciar el día de la noche, lo va a llevar a las consultas médicas, ¿no? Entonces, poco a poco, para que, insisto, ¿no? Dice Winnicott, para que la madre pueda hacer todo eso, necesita estar respaldada, ¿no? Y para él la función del padre es fundamentalmente sostener a la madre para que ese bebé pueda recibir lo que necesita. O el padre mismo poder acoplarse desde una función materna
¿no? El bebé todavía no está en condiciones de diferenciar entre madre y padre, ¿no? Sino que necesita recibir esta provisión ambiental. Entonces, la preocupación maternal primaria normalmente va decreciendo, ¿no?, en su intensidad en la medida en que la madre suficientemente buena, y este es un concepto que Winnicott llama suficientemente buena, madre devota común, bueno, dice de distintas maneras en los diferentes textos, es la madre que, ¿por qué suficientemente buena? Porque no es una madre perfecta. Justamente él dice, es la madre que puede reconocer sus fallos, que son inevitables, y que al mismo tiempo puede tratar de ver de qué manera se va a poder comunicar mejor con su hijo. Él hace una comparación muy interesante. Él dice que a veces las madres, cuando tienen muchos hijos, ya están cancheras, ¿no? Y entonces es como que, bueno, casi como que los van criando en serie. En cambio que una madre primeriza a lo mejor tiene más temores, pero está más atenta a reconocer las particularidades de cada bebé. Y él relaciona esto con el analista experimentado, que se basa muchas veces en su experiencia, versus el analista Nobel, el que recién comienza a atender sus pacientes, que a lo mejor se siente más inseguro, pero que está muy atento justamente a percibir las particularidades de cada paciente, a reconocer sus fallos, ¿no? Porque la madre suficientemente buena necesariamente falla, pero al mismo tiempo está dispuesta a ver o encontrar la mejor forma de comunicación. Entonces, así como él dice que al principio, el primer mes, hay como un mecanismo casi de relojería, casi al 100%, entonces el bebé empieza a percibir esto que ustedes habrán leído, seguramente en Realidad y Juego, ¿no? Que el bebé crea el pecho, que desde su ilusión de omnipotencia, cada vez que tiene hambre, aparece el pecho. Entonces él tiene la fantasía de que él es el pecho. Desde el bebé no hay una diferenciación cuando este acople es bueno, satisfactorio. No hay una diferenciación entre la madre y el bebé, pero sí tiene que haber una diferenciación desde la madre. La madre sí tiene que poder reconocer que ese bebé no es una parte de ella, no es una posesión de ella, sino que es una personita a la que es necesario aprender a conocer. Este sería el yo funcional que aporta la madre. Entonces la madre también percibe que ese bebé empieza a crecer, empieza a desarrollar que no es necesario ir corriendo cada vez que el bebé llora, y entonces considera Winnicott que es importante que le pueda ir ofreciendo una desilusión gradual, así como al principio la madre funciona al 100%, bueno, al 90%, al 80%, al 70%, irse corriendo muy dosificadamente en la medida de las posibilidades que pueda tolerar el bebé, como para que poco a poco ese bebé pueda ir reconociendo al objeto como algo diferente de sí. Pero esto va a ser al final de la fase de dependencia absoluta. O sea, la fase de dependencia absoluta teóricamente se desarrolla en el primer semestre de vida, quizás hasta los 8 meses. ¿Cuáles son estas tendencias innatas al desarrollo? Una es la integración, que para la integración la madre tiene que ofrecer sostén o holding, ¿no? Que, bueno, el holding inicialmente empieza por el útero que sostiene al embrión y luego al feto, pero luego son los brazos de la madre,
luego es algo mucho más simbólico, ¿no? Que es la capacidad de tener al bebé en su cabeza y de poder entenderlo y de poder decodificarlo, ¿no? El sostén empieza siendo un sostén físico, pero en realidad es una capacidad de poder mentalizar a ese bebé, de poder identificarse con ese bebé para entender las necesidades y después la madre volver a ser ella y permitirle al bebé bueno, que en la medida que va creciendo pueda ir tolerando cierto grado de frustración. Ese es el holding. Otra tendencia innata hacia el desarrollo es la integración psicosomática, ¿no? Que es, o personalización, que es al final de este periodo, es como que la psiquis y el soma tendrían que conformar una unidad, tendrían que conformarse, y para eso la madre aporta el manejo o handling, ¿no? Que es esto que les decía antes de la madre medio ambiente, la madre que está atenta a las necesidades, que procura la ilusión en el bebé de una continuidad en la existencia, ¿no? En la medida que hay una sincronía entre las necesidades del bebé y lo que el medio ambiente le ofrece, ese bebé empieza a sentir una confianza, ¿no? Y dice Winnicott, la fantasía de una continuidad en la existencia. Y por último, la otra tendencia innata hacia el desarrollo es la capacidad para tener relaciones de objeto. Y para que esto se produzca, la madre tiene que irse corriendo gradualmente como para que el bebé la pueda encontrar como alguien diferente de sí mismo. Cuando todo va bien, más o menos entre los 6 y 8 meses, piensen que esto coincide con la angustia del octavo mes de Spitz, con el estadio del espejo de Lacan, y bueno, si vamos a los psicólogos evolutivos, ustedes van a encontrar que hay muchas observaciones que coinciden en este momento, después luego en el segundo semestre, donde el bebé empieza a descentrarse muy dosificadamente, ¿no? Esto es un logro. El logro es, dice Winnicott, ahí aparece el yo, ¿no? Para Winnicott, el yo aparece cuando se da esta personalización, esta integración psicosomática, esta integración, esta tenue diferenciación entre yo y la mamá. Entonces ahí aparece el yo. Ahí comienza de alguna manera la psicología de ese bebé. Porque dice Winnicott, en la fase de dependencia absoluta, el bebé no tiene registro, no puede tener registro de lo que viene de afuera o de lo que viene de adentro, de lo que es un impulso del mundo interno o algo que proviene del mundo externo, ¿no? Solo cuando hay esta integración, ahí sí, por eso el logro de la fase de dependencia absoluta es este yo soy, es este mundo interno, ¿no? Como diferenciado de algo que es el mundo externo. Un dato muy importante, aunque en la fase de dependencia absoluta, si el bebé muerde el pecho de la madre, o si, bueno, la presiona con sus manitos, para Winnicott esto no es expresión de agresión. Él lo entiende como expresiones del amor primitivo. De la misma manera que un bebé en el útero de la madre, cuando patea, no considera que es una necesidad normal de expansión, ¿no?
y que esto no podría considerarse como una agresión, porque no hay un yo capaz todavía de instrumentar mecanismos de defensa. Esto es lo que se va a inaugurar recién al finalizar la fase de dependencia absoluta, y por eso les decía antes que era una de las diferencias fuertes con la teoría de Melanie Klein. Bueno, pero veamos ahora, porque de este desarrollo emocional primitivo se desprende también cómo él entiende la psicopatología. Y él considera que, así como cuando todo va bien, el logro es el yo, un yo integrado, una unidad psicosomática, una posibilidad de reconocer y de diferenciar el yo del objeto, cuando, al contrario, cuando hay fallas muy fuertes ambientales, por ejemplo, cuando nos encontramos con una mamá que bueno, que a lo mejor se asusta mucho, pero se asusta patológicamente, y frente a las necesidades del bebé no puede responder. Les repito, no es que tenga que ser perfecta, ni mucho menos, pero una mamá que Winnicott dice que es anárquicamente, que sus respuestas no pueden ser previsibles de ninguna manera para ese bebé. Bueno, es una mamá intrusiva. Un ejemplo que él da en La naturaleza humana, uno de los últimos textos publicados después de su muerte, dice que muchas veces cuando esta mamá no puede reconocer cuando el bebé, por ejemplo, llora de hambre o llora de sueño, o que simplemente necesita que lo tengan en UPA y en los brazos, y que frente a cada estímulo a lo mejor le ofrece una mamadera o le ofrece el biberón, ¿no? Entonces, Winnicott dice que ese bebé, a pesar de no tener hambre, muy probablemente termine comiendo, ¿no? Entonces, en ese momento, Winnicott dice, se va a ir produciendo una escisión en el bebé. Entiendan, este es un concepto quizás un poco complejo, porque él le dice, no hay un yo que produce la escisión la produce la falla ambiental. ¿Mm? Ese bebé, ¿cuál es la escisión? La escisión es entre un falso self y un verdadero self. El verdadero self es todos los componentes del narcisismo primario, ¿no? Esa tendencia a la expansión, la motilidad, tal como lo describe Freud. Pero esto no es reconocido por la madre, entonces ese bebé que no tiene hambre termina comiendo, adaptándose a lo que el ambiente le ofrece y encapsula en su interior al verdadero self que queda oculto. Y esto va a ir generando en los casos graves una escisión sumamente patológica. Entonces Winnicott, ¿qué es lo que dice? Dice, bueno, a ver, ¿qué sería una reacción más saludable? Dice, bueno, que ese bebé se niegue a recibir el alimento, con todo lo grave que puede ser una anorexia en un bebé recién nacido. Pero si ese bebé rechaza el pecho cada vez que se le ofrecen intrusivamente, bueno, esto va a permitir que a lo mejor entren intervengan otras personas, otros especialistas que puedan detectar las dificultades en el vínculo entre la madre y el bebé y pueda comenzarse a operar. También esto tiene que ver con que muchas veces los síntomas en los niños justamente son saludables porque implican de alguna manera, fuerzan a que se intervenga y de alguna manera se pueda subsanar dificultades graves en los vínculos. Entonces, ante las fallas muy reiteradas en este vínculo, una mamá que invade, que impone su propio gesto por sobre el gesto del bebé, bueno, esto puede generar casos graves de falso self o también puede generar esquizofrenia.
¿Hasta acá más o menos se entiende? Sí, ¿Sí? perfecto. Bueno, ¿alguna pregunta antes de pasar a la fase de dependencia relativa? ¿Qué tal, profe? Buen día. Sí, yo tengo, no me termina de cerrar mucho en realidad el concepto de falso self. Ujú. Es un concepto complejo, es un concepto complejo. A ver, ¿qué es de lo que estuvimos conversando hasta ahora, qué es lo que no te termina de cerrar? ¿Cómo lo entendés? Sí, yo tenía notado del video que había visto, como que hay aspectos del desarrollo emocional que quedan truncados, como que se sobreadaptan, y el niño no es realmente quien es, algo así. Bueno, porque, a ver, ese niño, ese bebé que sigue creciendo aparentemente como sobreadaptándose a las exigencias del ambiente, Winnicott dice que muy probablemente termine identificándose con el ideal del yo de los padres. Entonces, esto implica que, bueno, va a ser un niño que no va a dar aparentemente problemas, ¿no? Que muchas veces va a seguir su desarrollo como si nada le sucediera, adaptándose a todas las exigencias del ambiente, pero en detrimento de la expresión de su gesto espontáneo y de su verdadero self. Entonces, Winnicott dice que en los casos más graves de falso self, a veces hay situaciones donde ese individuo hasta llega a ser a lo mejor un profesional exitoso, aparentemente exitoso, puede desarrollarse, hasta que en un determinado momento de la vida percibe un vacío existencial, la sensación de, dice Winnicott, de futilidad, de que su vida no tiene sentido. Y que generalmente es en ese momento cuando acude a la consulta y él dice, la mayoría de las veces es demasiado tarde. Y que en los casos más graves, la única solución que encuentre ese individuo para liberar su verdadero self es el suicidio. Porque es la única forma de poder salirse de una coraza o de una vida falsa, ¿no? de la construcción de una vida que no le perteneció. Estos son los casos más graves, los casos más graves. Todos tenemos, dice Winnicott, algo de falso self, es decir, la cortesía, las buenas costumbres, las normas de educación. Bueno, es un grado saludable, diríamos, de falso self, que tiene que ver con la socialización, con que uno no va por la vida diciéndole a todo el mundo todo lo que piensa, sino que uno a lo mejor reserva eso para los vínculos más íntimos, donde uno se sincera, y bueno, en un vínculo laboral o en un vínculo de otra manera, uno guarda ciertas formas, lo cual no quiere decir dejar de ser auténtico, pero bueno, uno sabe qué dice y qué no dice, ¿no? Pero ya hay un grado de conciencia. Los casos graves de falso self no hay, no hay una percepción consciente de que uno está ocultando lo más genuino de uno y que uno está sobreadaptándose. Es como si lo normal sería, para sobrevivir, mantener un statu quo adecuándonos a las exigencias del ambiente. Grados intermedios de falso self, casos que a veces vemos mucho en la clínica. Bueno, a veces hay en alguna familia hay alguno de los hermanos que a lo mejor tiene un problema, o tiene un problema físico, o tiene un problema emocional, que requiere que los papás se ocupen más de ese niño, ¿no? Que le presten más atención. Muchas veces sucede que alguno de los hermanos de este niño tienen, es decir, es como que esos niños muchas veces perciben que no hay lugar, que ya los padres tienen demasiado y que entonces no hacen ruido, no hacen ruido. Aparentemente son chicos
que todo, que les va bien, que no se quejan, o que se las arreglan solos, porque saben que el hermanito necesita más atención, o que lo operaron muchas veces, o que la mamá y el papá están preocupados. Pero como son grados intermedios, muchas veces los mismos padres, dice Winnicott, en determinado momento perciben eso y bueno, y tratan de correrse y tratan de por ahí a lo mejor atender a ese niño que aparentemente no da síntomas, porque lo difícil del falso self es que aparentemente no hay síntomas hasta que, como en los casos graves, se produce esta sensación, yo diría, existencial de gran vacío, ¿no? De no saber quién es uno, o de por qué uno está donde está, o de cómo sigo con mi vida, ¿no? Esos son los casos graves. Hay casos intermedios y hay casos normales. Los casos graves son los que la falla fuerte reside en el fracaso de la provisión ambiental en la fase de dependencia absoluta, que puede producir falso self o puede producir esquizofrenia. No sé si te quedó más claro, Mateo. Sí, sí, se entendió un poquito más. Gracias, profe. De todas maneras, vayan a los textos y cualquier cosa, desde la cátedra les podemos seguir, porque aparentemente la lectura de Winnicott pareciera mucho más sencilla que la de Klein, pero si uno la lee en profundidad tiene muchas sutilezas y muchos aspectos que es necesario volver a ver, ¿no? Para poder entenderlo más claramente. A ver, veamos ahora el tema de cómo aparece una vez que ya hay un yo que nos ha, Winnicott dice, la fase de dependencia absoluta, cuando se termina, nos encontramos con un yo integrado. Este yo soy el pecho, ¿no? Que esta ilusión de haber creado el pecho es lo que Winnicott denomina el elemento femenino puro, ¿no? Que le permite al individuo, a esa persona, la noción de yo soy, ¿no? Yo soy. Winnicott dice, primero hay que ser y luego hacer y luego que le hagan a uno. Pero lo primero es ser y lo que es ser el pecho. Esta ilusión de omnipotencia de pensamiento que la madre le fue proporcionando le permite a ese bebé la noción de ser. Ese bebé ya integrado empieza a reconocer que él y la madre son dos personas, y entonces ahí comienza la fase de dependencia relativa que se extiende en el segundo semestre de vida hasta aproximadamente los 2 años. Entonces, bueno, Winnicott dice que en la medida en que desde el bebé ya hay una diferenciación entre él y la mamá, comienza justamente en ese entre a desarrollarse los fenómenos transicionales, ¿no? Los objetos y fenómenos transicionales. Empieza a desarrollarse muy lentamente el juego del bebé, ¿no? Que el juego o los objetos y fenómenos transicionales tienen su soporte en lo que en la fase anterior fue la ilusión de omnipotencia que le generó el ambiente. Esa ilusión de omnipotencia es la que luego, en esta fase donde ya hay una diferenciación objetal, le va a permitir el desarrollo de los objetos transicionales. Y ahora ese bebé que ya puede reconocer lo que viene de adentro y lo que viene de afuera, cuando hay una frustración, ahí sí, dice Winnicott, ya hay un yo capaz de registrar esa frustración y por lo tanto ahí sí hay agresión. Y Winnicott dice que la agresión ahora es una agresión intencional.
que cuando se siente frustrado, justamente ese bebé va a atacar a la mamá. Y que la principal función de la madre en esta fase es la de sobrevivir al ataque. Es decir, de no responderle retaliativamente al bebé, sino de entender que esto forma parte de una expresión necesaria para el crecimiento. ¿Por qué? Porque entonces la agresión para Winnicott en esta fase va a fundar el mundo externo, la realidad. ¿Mm? Por eso es que tiene una importancia muy grande. En el momento de integración, dice Winnicott, cuando hay integración psicosomática, es un momento de mucha persecución, porque empieza a reconocerse lo que les decía recién, lo de adentro y lo de afuera. Y cuando ese conglomerado se empieza a unir, dice Winnicott, hay un registro de ansiedad persecutoria, ¿no? Y por eso es que desde el bebé fantasea agresiones hacia la madre o hacia el otro o hacia el sustituto materno. Winnicott dice que son momentos muy, muy delicados, y que esa integración se realizó por un fuerte sostén ambiental, probablemente ese yo quede bien consolidado. Ahora, si esa integración se hizo más a predominio de la fuerza instintiva del bebé, probablemente, dice Winnicott, nos encontremos con un niñito que en esta etapa va a estar más perseguido, va a estar más paranoide. Pero de todas maneras ya hay un niño que está integrado. Entonces, comienza esta fase de dependencia relativa con el contacto con la realidad, pero también ese bebé, así como él está integrado, ha integrado a la mamá. La mamá medio ambiente y la mamá objeto de la pulsión desde ese bebé son reconocidos como la misma. Y entonces, a poco de andar, también se inicia la posición depresiva. La posición depresiva que se inicia en la fase de dependencia relativa va a ser fundamental para el desarrollo. Y acá Winnicott toma casi por completo el concepto de posición depresiva kleiniano. Y dice que así como Freud le otorgó una importancia sustancial a la noción de complejo de Edipo, él entiende que del mismo rigor es la noción de posición depresiva, que no se podría entender la existencia humana si uno no pudiera, si no estuviera este concepto. ¿Por qué? Porque empieza la ambivalencia, empieza a percibir que esa mamá a la que se atacó es la misma mamá que se la ama, que se la necesita. Entonces es ahí donde ese bebé empieza, es como que luego de la persecución rápidamente se entra en la posición depresiva, siempre y cuando la madre por eso es muy importante que la madre haya podido sobrevivir al ataque, que ese bebé, al igual que Klein, cuando Klein plantea que en la posición depresiva es muy importantes las manifestaciones de amor concretas de la madre hacia ese bebé, y que bueno, que esto le va a garantizar al bebé la sensación de que esa mamá no se destruyó. Bueno, de la misma manera, dice Winnicott, la capacidad de la madre de sobrevivir al ataque le va a permitir a ese bebé poder transitar por la posición depresiva. Esta agresión constitucional, este yo capaz de defenderse, es lo que Winnicott dice el elemento masculino puro. Es el yo hago, ¿no? Yo hago y luego voy a permitir que me hagan. A diferencia de la fase anterior, acá hay un yo capaz de registrar los fallos ambientales. Entonces, Winnicott dice que cuando hay fallos continuados en la fase de dependencia relativa, cuando el ambiente
no puede proveer, por ejemplo, una mamá que cursa una depresión severa, una mamá que está y no está, o la separación de los padres en ese momento que va a generar un cambio fuerte en la familia. ¿Qué dice Winnicott? Ese bebé ya es capaz de registrar que hay algo que estaba y que de golpe no estuvo. Winnicott lo pone en estas palabras. Todo iba bien hasta que de pronto algo anduvo mal o no estuvo. Bueno, él plantea que ya hay un yo capaz de registrar que eso que no anduvo bien provino del mundo externo. Y entonces él dice que estas dificultades que tiene este yo inmaduro para poder hacer un proceso de duelo, porque todavía no maduró lo suficiente, generan justamente la aparición más tarde de la tendencia antisocial. La tendencia antisocial es algo así como, él dice que hay dos tipos de tendencia antisocial, una es la destructividad y otra es el robo. Ese bebé al que sufrió de alguna manera una falla en la provisión ambiental y registró que de alguna manera eso fue proporcionado por el ambiente, Winnicott dice, sigue su desarrollo como si nada sucediera, hasta que de pronto cuando percibe que el ambiente se recompuso, ahí hace su aparición la tendencia antisocial, dándole al ambiente la posibilidad de reparar su fallo. Entonces Winnicott plantea que muchísimas veces es la familia la que está en condiciones de poder proveer eso que el niño necesita para salirse, digamos, de alguna manera. Entonces cuando él tenía entrevistas con los padres y veía que era una familia que estaba en condiciones, que estaba atento, que a lo mejor habían pasado una situación conflictiva y que ese niño, tiempo después, cuando la situación se recompuso, empezó a robar o empezó a destruir cosas o empezó, bueno, entiende que esto es algo saludable porque la tendencia antisocial vendría a ser como un pedido de socorro al ambiente para que el ambiente repare la falla. En muchos casos es la familia la que puede volver a proveer esta provisión ambiental, pero que si esto no sucede, si la familia no puede o no escucha o fracasa, bueno, la tendencia antisocial tiene una fuerza centrípeta hacia afuera, y entonces se va a manifestar en otros ambientes, en la escuela o en el barrio, porque en realidad el niño lo que necesita es, bueno, en el caso del robo, la fantasía es que al niño se le quitó algo que él consideraba que tenía derecho a tener. Y en el caso de la destructividad, el niño está reclamando la estabilidad ambiental, está reclamando la contención, está reclamando que se lo contenga y que se lo sostenga. Entonces, también dentro de esta falla, de esta fase de dependencia relativa, podemos ubicar cuando hay fallas, bueno, casos mucho más leves y mucho más moderados de falso self, no los casos graves, pero bueno, más o menos cuando se termina esta fase de dependencia relativa, ya nos vamos a encontrar con un niñito que ya está elaborando la posición depresiva, que está en condiciones de mantener relaciones de objeto, de hacer y de influir en el ambiente. Y bueno, y por eso Winnicott decía que los casos que a él más le interesaban tratar eran justamente los casos que no se incluían dentro del concepto de neurosis freudiana, ¿no? Que eran los casos que de alguna manera habían tenido
dificultades para transitar la fase de dependencia absoluta y la fase de dependencia relativa. Ya cuando vamos hacia la última fase, que es hacia la independencia, nos vamos a encontrar con que, bueno, con que en realidad nos encontramos con un niñito que ya tiene de dos años hacia adelante, que ya tiene logros de autonomía, que ya reconoce claramente las relaciones triangulares, ya reconoce al papá no solo como un doble de la mamá, sino reconoce la función materna y la función paterna, ya hay relaciones de objeto triangulares, y que los fracasos de alguna manera del medio ambiente lo que van a generar son fallas en la autonomía, ya sea por defecto o por sobrecarga, digamos, ¿no? Una mamá que retiene demasiado y un papá que retiene demasiado o que los expulsa al crecimiento, los empuja demasiado al crecimiento. Bueno, acá ustedes habrán leído a lo mejor en otras materias, en adolescencia, todos los desarrollos de Winnicott sobre la función del padre en la adolescencia, habla de sobrevivir, que el padre tiene que sobrevivir al asesinato que le hace el hijo adolescente. Bueno, pero ya nos queda muy poquito. Esto fue como muy a grandes rasgos, pero me parece que los aportes más ricos de Winnicott tienen que ver con la fase de dependencia absoluta y la fase de dependencia relativa. Les consulto. ¿Quieren hacer alguna pregunta? Nos quedan unos poquitos minutos. ¿No hay preguntas? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Si cuando ustedes lean los textos surgen inquietudes, surgen dudas, las pueden poner en el foro o se las pueden enviar a sus ayudantes, me las envían a mí y yo se las contesto. ¿Mm? Bueno, lo que les dije es un resumen, muy resumen de lo que ustedes van a encontrar en los escritos y de lo que está en el video. Bueno, hasta pronto. Chao, muchas gracias. Chao, profe, muchas gracias por la clase. Chao, profesora, gracias. Muy De nada. amable, hasta luego.